Son ya las 8:37 de la mañana. Estamos de vuelta en Ampliación de Noticias y vamos a continuar hablando del impacto que podría tener el fenómeno del Niño en nuestro país. Hemos analizado o usualmente vinculamos los efectos de este fenómeno en la costa peruana, pero también hay que tomar en cuenta que el impacto se advierte, por ejemplo, en la Amazonía, en la sierra. Hemos hablado de sequías en algunas zonas, pero sobre eso continuaremos hablando con otro especialista. Hemos recibido aquí en la cabina de RPP al especialista Sidney Novoa. Él es biólogo y director de tecnologías para la conservación amazónica, ACA por sus siglas. Y precisamente leíamos la conclusión de un estudio que ha venido a compartir con nosotros, El Niño y los incendios forestales en la Amazonía peruana. Y a eso nos referíamos cuando decíamos que no todo es inundación y desbordes de ríos, sino que en un territorio tan vasto y diverso como el peruano, hay que tener planes distintos para atender las necesidades en cada uno de estos espacios geográficos. ¿Qué podemos esperar para la Amazonía durante la temporada 2026-2027? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, señor Novoa. Muchas gracias, Mabela, Fernando, muy buenos días. También aprovecho para saludar a su audiencia esta mañana. Y efectivamente, nuestra organización ha publicado recientemente un estudio, ¿no?, que buscaba responder esta pregunta, ¿no? Bien mencionaste de que los efectos del fenómeno del Niño son bastante conocidos en el área de la costa, también en la sierra, de hecho, que mencionaban al inicio de este segmento, ¿no?, sus principales impactos. Pero en la Amazonía se conoce muy poco, ¿no?, de qué es lo que puede suceder, ¿no?, precisamente, y más aún en este contexto actual, ¿no?, de que no es un fenómeno del Niño, digamos, típico, regular, débil o moderado, ¿no?, sino estamos frente a un escenario casi apocalíptico, por lo que han venido anunciando agencias internacionales de meteorología, ¿no? Uh-huh. Ahora, perdón, adelante. No, Fer, sino una anotación, porque ustedes también han señalado que si volvieran a coincidir las condiciones climáticas que desencadenaron esta temporada de incendios durante 2024, aquí en el Perú podríamos enfrentar nuevamente un escenario de incendios forestales, por ejemplo, de gran magnitud, ¿no? Es menos visible hoy. Todos los ojos, digamos, se enfocan en el norte, en los puentes, en los desbordes, pero esto es potencialmente devastador igual. Sí, correcto. Efectivamente, el estudio hace mención a un caso en particular que fue el periodo del 2023 y 2024, que, ojo, fue Niño global, ¿no? Estos fenómenos tradicionalmente ocurrían casi 5 o 6 años y vean, 2023, 2024, 2026, 2027, ¿no? Hay un cambio en la alternancia de la ocurrencia de esto. Y en el 2024 se dio, digamos, esta fórmula completa, ¿no?, que indicamos precisamente en el reporte, ¿no? Cuando se pasa desde el acoplamiento del Niño global a el sistema tiene que encontrar el equilibrio y viene la Niña, ¿no? Es decir, después de una sequía viene una inundación, o después de una inundación una sequía, dependiendo de la zona geográfica en la que uno se encuentra. Y adicionalmente hubo un factor que es el que generalmente desencadena estas grandes sequías en el lado oriental del continente, que es el calentamiento de la temperatura del Atlántico norte, ¿no? Entonces, eso generó de que hubiera probablemente el año más crítico, ¿no?, de ocurrencia de incendios. Solamente en la Amazonía se quemaron más de 200.000 hectáreas entre zonas de cultivo, zonas de bosque, pero a nivel nacional los datos del Servicio Forestal para el 2024 mostraban que fueron más de 700.000, ¿no? O sea, estamos... Pero no es que porque el fenómeno del Niño ocurre es que automáticamente se produce un incendio, sino que hay determinadas condiciones a raíz justamente de la presencia de ese fenómeno que llevan de pronto a el escenario perfecto para que se produzcan los incendios. Correcto. Los incendios, y esto, bueno, a nivel general, ocurren precisamente como parte de las prácticas del uso del fuego, ¿no?, para la renovación de áreas agrícolas, quema de rastrojos, ¿no?
¿Qué sucede cuando hay estos años en los que hay una notable reducción de la precipitación, hay muchos días, ¿no? Sin lluvia que se van acumulando y la biomasa forestal seca se va también acumulando? Cuando se realizan las prácticas y se escapa el fuego, vienen estos grandes problemas, ¿no? O sea, no es muy nuevo en el país. En el 2016, toda la zona alta del río N en Junín, con bosques amazónicos relativamente secos, se quemaron. Tuvieron que llevar helicópteros con estos grandes sistemas, ¿no?, de transporte de agua para poder apagar, ¿no? Algo que solo se veía en el norte. En el norte global, ¿no? Claro, ustedes hablan de condiciones severas de sequía, pero también de presión humana, ¿no? Expansión agrícola, por ejemplo, deforestación, uso de fuego para habilitar nuevas áreas de cultivo. ¿Cuál fue el balance en 2024 y que ustedes temen podría eventualmente repetirse durante este periodo 26-27? Sí, efectivamente, ¿no? Este tipo de actividades o prácticas agrícolas, actividades económicas en la Amazonía que utilicen el fuego siempre serán un riesgo, ¿no? En el estudio tomamos una muestra de los 10 distritos que fueron mayormente afectados, ¿no?, por los incendios, y coincidió algo interesante, ¿no? La mayoría tenía más del 40% de su superficie deforestada, es decir, convertida en áreas agrícolas, y que los cultivos que se empleaban eran 3 principalmente, que son cultivos anuales y que generan y que requieren mucha renovación año a año, ¿no? Como es el maíz duro amarillo, como es los pastos para la ganadería, ¿no? Y un poco también, bueno, de sistemas mixtos, ¿no?, de yuca, cultivos que solo son durante el año, ¿no? Entonces esos son los que tienen mayor riesgo de necesidad de uso de fuego y por ende pueden generar los incendios forestales, ¿no? Permítanos ir a una pausa, por favor, señor Noboa. Yo quisiera que después de ella nos haga algunas precisiones. ¿Qué zonas de la Amazonía cree usted, porque creo que lo han previsto, ¿no?, están particularmente expuestas a riesgo? Si entendí bien, hubo 700.000 hectáreas destruidas en el último año, 700.000. Quemadas a nivel nacional en el año 2024, según el Servicio Forestal. Sí, calculo bien, son 70 kilómetros cuadrados. Sí. 70 kilómetros cuadrados. Sí. Estamos hablando de una superficie enorme. Sí. Y eso podría ser peor este año. Este año, eso sí podríamos conversar. El 2026 estamos como que en una suerte de fase preparatoria, ¿no? Lo crítico que puede suceder para la Amazonía específicamente va a ser en el 2027. Nos dirá, por favor, después de la pausa, en qué partes de la Amazonía ven ustedes han previsto que hay más riesgos que en otros. Son las 8:51, estamos conversando con el biólogo Sidney Noboa, responsable de tecnología en una ONG dedicada a la conservación de la Amazonía, y ha venido a prevenirnos que la preocupación respecto a las consecuencias del Niño en el norte de nuestro país no nos quiten la mirada de las graves afectaciones que pueden haber por la sequía e incendios forestales en la Amazonía peruana, tal y como ha sucedido en niños anteriores. Señor Noboa, yo quería que nos explique usted algo respecto de los incendios de origen criminal que se registran en zonas, tanto en países europeos, hemos visto en los últimos tiempos. En general ahí es para especulación inmobiliaria, para construir, pero en el Perú es más bien para que no haya la prohibición de deforestar en beneficio de proyectos de ganadería y de agricultura. ¿Hasta qué punto el riesgo existe también de ver producirse incendios criminales? Sí, Fernando, acabas de hacer un punto muy interesante y señalar un gran vacío que hay en la actualidad en el país, ¿no? A diferencia de algunos otros vecinos nuestros, como el caso de Brasil, Bolivia, ya han desarrollado lo que llamaríamos una ciencia forense, ¿no?, enfocada en la ocurrencia de los fuegos, ¿no? Entonces ya hay protocolos, por ejemplo, para estudiar, reportar sobre las causas, ¿no?, que finalmente son incorporados potenciales expedientes de investigación, ¿no?
y lo que implica un potencial delito, ¿no?, de ocurrencia de fuegos. En nuestro país no tenemos todavía eso, ¿no? De hecho, las estadísticas que se manejan muchas veces no corresponden necesariamente a este tipo de fenómeno, ¿no?, que son los delitos, que son los incendios forestales, ¿no? Es decir, generalmente se registra incendios urbanos, ¿no?, que es lo que alguien tiene que llamar para atender una emergencia, espacios rurales muy poco, e investigación posterior a la ocurrencia de uno de estos fenómenos sobre quién fue, por qué lo hizo, o sea, si fue un tema de descuido o si fue un tema adrede, por lo que mencionas, no hay, ¿no? Entonces, es una tarea pendiente, ¿no?, para el país también poder empezar a tener este enfoque, ¿no? Cuando presentaron el estudio, usted dijo, nuestro mensaje no es que vayamos a repetir necesariamente un escenario como el de 2024. Lo que muestra la evidencia científica es cuáles son las condiciones que incrementan significativamente ese riesgo y por qué debemos monitorearlas permanentemente. Todavía estamos a tiempo de prepararnos antes de que esas variables coincidan nuevamente. ¿De qué manera y cuánto tiempo tenemos para esa preparación? Así es. Bueno, ya estamos más de la mitad del año del 2026. Ya está totalmente confirmado que estamos en un año de niño costero, de niño global también. O sea, no hay dudas desde la perspectiva, las autoridades lo han mencionado. Lo que hay que entender ahora es finalmente la temporalidad de cada una de estas situaciones, ¿no? Bien han mencionado especialistas que el fenómeno como tal se intensificará, por ejemplo, en diciembre, ¿no? Que implica ahí que entre este primer segmento o primer trimestre del 2027 habrá que enfocarse en las áreas que tendrán estos impactos vinculados principalmente a la ocurrencia de precipitación, inundaciones, etcétera, ¿no? Uh-huh. En el interín habrá que sostener lo que ya algunos gobiernos regionales han empezado, ¿no? Por ejemplo, todos los simulacros, ¿no?, de articulación para la ocurrencia. Pero en el caso de la Amazonía, cuando hablábamos de la expansión agrícola, por ejemplo, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, la agricultura y principalmente los cultivos anuales que requieren el uso del fuego para la renovación van a tener que pasar en algunos casos, sobre todo en algunas regiones con mucha sensibilidad, mucha vulnerabilidad para los fuegos, tendrán que pasar a una suerte de reestructuración o un nuevo enfoque, un nuevo modelo, ¿no? Conversábamos por interno la importancia de alternar no solamente cultivos anuales, sino también poner algunos perennes, ¿no?, que reduzcan el uso del fuego, ¿no?, para más adelante, mediante tecnificación de la tecnología, ir reduciendo el uso de esta práctica tan básica y, bueno, la más barata en realidad que tienen los agricultores, ¿no?, para liberar las áreas agrícolas. He visto que han elaborado ustedes una lista de distritos prioritarios por el riesgo y la vulnerabilidad que manifiestan. Y según he podido ver, se trata de distritos en Ucayali, en Madre de Dios y en Huánuco. No sé si he visto con precisión esto, me llamó la atención que no figure Loreto entre la región con distritos prioritarios. Sí, correcto. Un patrón interesante de esos distritos, de estas tres regiones que ha mencionado Fernando, es su proximidad a accesos y vías terrestres, ¿no?, en algunos casos hasta pavimentadas, ¿no? En el caso de Ucayali y Huánuco, estamos hablando del eje de la carretera Jorge Basadre y luego de un acceso secundario que va hacia el distrito de Puerto Inca, en Huánuco, ¿no? Entonces, ese espacio viene a ser el que tiene el mayor dinamismo, por así decirlo, del uso del fuego. Y lo mismo en Madre de Dios, ¿no? Varios de estos distritos están prácticamente atravesados por la vía interoceánica sur, ¿no? De acuerdo. Yo quisiera que nos diga una palabra sobre su ONG, la ONG en la que usted trabaja. Creo que tiene alrededor de 70 colaboradores. Conservación Amazónica existe desde hace más de 36 años, creo, desde el año 99, ¿no? Y ha sufrido el impacto de la reducción del financiamiento que viene de USAID. ¿Cómo han podido sobrevivir a eso
porque es un trabajo difícil, es un trabajo engorroso. Hay que contar con, digamos, científicos como usted, calificados, y tecnologías sofisticadas. Cuéntenos cómo han logrado reaccionar ante el súbito corte del financiamiento de una agencia que ha financiado proyectos de desarrollo en el Perú durante 70 años. Sí, bueno, dicen por ahí, ¿no?, que cuando una puerta se cierra, una ventana se abre, ¿no? Si bien es cierto, sucedió esta situación con la cooperación norteamericana, que no solamente nos afectó a nosotros del sector ambiental, ¿no? Creo que lo más crítico fue a sectores salud, sector migración, humanitario, pero hubo otros cooperantes que entendieron lo que fue el impacto, ¿no? Y ayudaron a muchas organizaciones como nosotros, ¿no?, a que podamos pasar a esta suerte de transición, ¿no?, en el que lo que toca en nuestro caso fue salir a buscar más donantes, salir a buscar otros fondos de cooperación, ¿no? Obviamente con la ayuda de los que aún están pendiente de ayudarnos, ¿no? Muy bien, señor Sidney Noboa, muchas gracias. Yo lo ruego que nos mantenga informados porque los plazos se acercan, ¿no?, a los momentos más difíciles, y no hay que perder de vista las consecuencias que no tienen que ver con el agua en el norte de nuestro país, sino que también los efectos de la sequía en Amazonía, con las consecuencias globales que tiene la pérdida de bosque amazónico para el clima global, ¿no? Estamos ante un desafío que no solamente tiene que ver con el Perú. Así es. No, y muchas gracias por el espacio, e invitar también a la audiencia que pueda revisar el reporte. Hemos tratado de prepararlo en un lenguaje que sea factible, que sea fácil de entender y que nos ilustre que hoy en día lastimosamente tenemos que saber estas cosas, tenemos que saber estos conceptos, tenemos que entender qué es lo que viene pasando y cómo nuestras autoridades, vienen tomando también cartas al asunto, ¿no? Entonces eso hace parte de ser ciudadanos hoy en día, ¿no?, en el país. Muchas gracias, señor Sidney Noboa, ciudadano peruano, y útil para que todos sepamos qué pasa con nuestro país y qué consecuencias puede tener el niño en la Amazonía peruana. Muchas gracias y felicitaciones por la tenacidad de su trabajo, que imaginamos bien pasará por momentos difíciles. Muy buenos días, gracias por su presencia.